clase. Mi nombre es Juan Carlos Bandres y hoy aprenderemos a reescribir números racionales de formas equivalentes. Trabajaremos con fracciones, números mixtos, expresiones decimales y porcentajes. Pero antes de comenzar con nuestra clase, vamos a refrescar algunos conocimientos. Un número racional es una expresión numérica que puede representarse como una expresión decimal. Expresiones decimales que podemos encontrar en los productos, en los mercados. Puede ser también una fracción en la cual tenemos como representación cuando dividimos una pizza, que pueden ser propias o impropias. Recuerden que propia es cuando el numerador es menor que el denominador, o impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. También un porcentaje, que lo podemos encontrar en los descuentos cuando vamos a una tienda, por lo menos una tienda de zapatos. O un número mixto, que también podemos expresarlo como 2, 1/2, en la cual, ¿han visto la serie de 2½ Men? Si queremos comparar dos números racionales, tales como 9/8 y 0.5, es necesario dibujarlos en la recta real. Primero reescribiremos la fracción 9/8 como una expresión decimal. Vamos a dividir 9 entre 8. Si dividimos 9 entre 8, tenemos que buscar un número que multiplicado por 8 me dé 9. En este caso sería el 1. 1 por 8 me daría 8. Restamos 9 menos 8, en lo cual me daría 1. Como el 1 es menor que 8, tenemos que agregar un 0 y entonces tenemos que agregar un punto en el cociente. Buscamos un número que multiplicado por 8 se acerque a 10. Entonces, 1 por 8, 8 es el que más se acerca. Colocamos el 8, restamos 10 menos 8. 10 menos 8 daría 2, lo cual no tenemos un número que multiplicado por 8 me dé 2. Tenemos que agregar un 0 porque estamos en la parte decimal. Entonces buscamos ahora un número que multiplicado por 8 se acerque a 20. Tenemos 2 por 8, 16. Colocamos el 16 y hacemos la resta. 20 menos 16, en este caso nos daría 4. Como todavía no es menor que 8, agregamos el 0 y buscamos ahora un número que multiplicado por 8 me dé 40 o se acerque a 40. En este caso tenemos el 5. 5 por 8, 40. Entonces colocamos 40 y restamos 40 menos 40. Nos damos cuenta que el resultado nos da 0 en la parte del residuo. El resultado de equivalente de 9 entre 8 es 1.125. Luego vamos ahora a trazar la recta real para ubicarlos allí. Entonces vamos a tomar una porción de la recta real. Tenemos la recta en la cual tenemos ubicado lo que es el 0, tenemos ubicado el 1 y tenemos ubicado el 2 como partes enteras de esa recta. Ubicamos 0.5 en la cual sabemos que es mayor que 0.4, menor que 0.6, está entre ellos dos, justamente a la mitad. Entonces, ubicamos aquí lo que es 0.5. Ahora bien, queremos ubicar 1.125. Entonces, sabemos que es mayor que 1, pero menor que 1.2. Entonces, buscamos en este caso, y vamos a ubicar la mitad entre 1 y 1.2, y para ubicar el 25 sería un poco más arriba de esa mitad. Y ahí tenemos ubicado lo que es el 1.125 y el 0.5. En este caso, 0.5 es menor que 1.125. Tengan presente que 1.125 es una expresión equivalente a 9/8. Acuérdense que dos expresiones son equivalentes si ambas tienen el mismo valor numérico, independientemente de su forma. ¿Qué pasaría si tuviéramos una expresión con decimales repetidos? ¿Creen que podríamos graficarla en la recta real? Observemos la expresión 1/3. Si queremos dividir el numerador de la fracción entre su denominador, para obtener una expresión decimal, tenemos que realizar lo siguiente. Dividimos entonces 1 entre 3. Como el 1 es menor que 3, agregamos un 0. Y entonces tenemos que agregar en el cociente un 0 también. O sea, marcamos un punto y ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 3
me dé o se acerque a 10. En este caso, el 3. 3 por 3, 9. Entonces hacemos la resta, 10 menos 9, lo cual daría 1. Y entonces, como el 1 es menor que 3, volvemos a agregar el 0. Entonces tendríamos un 10. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 10 o se acerque a 10. En este caso, el 3. 3 por 3, 9. Y volvemos a hacer la resta. 10 menos 9 daría 1. Volvemos a darnos cuenta que es menor que 3. Agregamos un 0. Entonces, buscamos un número que multiplicado por 3 se acerque o me dé 10, en este caso el 3. 3 por 3, 9, nuevamente, y hacemos la resta. 10 menos 9 daría 1. Volvemos a agregar un 0. Buscamos un número que multiplicado por 3 se acerque o me dé 10. En este caso el 3. 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. Nos damos cuenta que se repite constantemente. El número que nos está dando como cociente es 0.3333 y si seguimos haciendo la división, vamos a seguir obteniendo 3333. Como el decimal 3 se repite infinitas veces, podemos definir esta expresión decimal como periódica. Una de sus características es que el residuo de la división no es igual a 0. En este caso, como se divide 1 entre 3, su residuo es igual a 1. Este número se escribe como 0.3, pero encima del decimal repetido se traza una línea horizontal o curva para indicar que ese es el decimal que se repite constantemente. En algunos casos es necesario tomar en cuenta algunas cifras decimales. Por ejemplo, los precios de los productos en un supermercado manejan expresiones decimales hasta la centésima. Un producto pudiera costar 33 centavos de dólar o 0.33, pero este no puede costar 0.333333. Por esta razón, podemos limitar la expresión decimal a una cantidad determinada de dígitos. El caso de los 33 centavos de dólar es una limitación de la expresión decimal periódica 0.3. Se toman en cuenta algunos decimales después del punto. Todo depende del contexto en que estés trabajando. Cuando se trata de precios de producto, comúnmente se trabaja con 2 decimales. Pero si necesitamos multiplicar estas expresiones, el resultado que se obtiene no es el más exacto. Fíjense en la siguiente operación. 1/3 por 3. El número 3 se puede simplificar con el denominador de la fracción, que también es 3. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 1/3 por 3 es igual a 1. Sin embargo, si multiplicamos 0.33 por 3, su resultado es igual a 0.99. Con estas operaciones podemos concluir lo siguiente. Si queremos precisión en nuestros cálculos, es preferible multiplicar una fracción por un número entero en vez de multiplicar la expresión decimal equivalente por un número entero. Pero dado un contexto en particular, como es el caso de los precios de los productos en un supermercado, es necesario utilizar una cantidad limitada de decimales. Una expresión decimal que no es periódica y tiene números finitos de decimales se puede definir como exacta, es decir, que el residuo es 0. Un ejemplo de ello es el número 1/4. Esta expresión es equivalente a 0.25. ¿Cómo podemos obtener este último número? Dividiendo 1 entre 4. Observen que el residuo de la división de 1 entre 4 es igual a 0. Esta es una de las características de las expresiones decimales exactas. Si queremos aproximar el número 0.25 a la décima, acuérdense que la cifra de la centésima debe ser mayor o igual que 5 para aumentar la cifra de la décima en 1. En este caso, 0.25 se aproxima a 0.3, pero si el número fuera 0.24, este se puede aproximar a 0.2, porque 4 es menor que 5. Vamos a practicar con lo siguiente. Tenemos una serie de números que debemos convertir a una forma equivalente, a fines de compararlos entre ellos para saber cuáles son mayores.
tenemos el 1/5, menos 0.4, menos 2 1/3 y 65%. Para ello vamos a convertir las fracciones, los números mixtos y los porcentajes a expresiones decimales. Tenemos 1/5. Dividimos entonces 1 entre 5. Como 1 es menor que 5, agregamos un 0 y colocamos un 0 en el cociente y colocamos el punto. Y buscamos un número que multiplicado por 5 se acerque a 10 o de igual a 10. En este caso tenemos el 2. 2 por 5, 10. Entonces colocamos 10 y restamos ahora 10 menos 10, nos da como residuo 0. Eso quiere decir que el dividir 1 entre 5 nos da 0.2. El menos 0.4 ya es una expresión decimal, así que no debemos hacer ningún tipo de operaciones allí. Vemos ahora el número mixto, menos 2 1/3. Debemos primero, para convertirlo en una expresión decimal, debemos convertirlo en una fracción. Por tanto, debemos hacer la siguiente operación. La fracción equivalente a ese número mixto va a tener como denominador el mismo denominador de la parte fraccionaria de ese número mixto, en este caso el 3. Entonces, el denominador, la parte de abajo, va a ser el número 3. Para conseguir el número de arriba, el numerador, en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar la parte entera por el denominador, en este caso 2 por 3, lo cual nos da como resultado 6. Y ahora a ese resultado le vamos a sumar el numerador de la fracción. En este caso el numerador es 1. Entonces sumamos 6 más 1, lo cual nos da 7. En este caso era negativo, dejamos el negativo. O sea que 2 1/3 es equivalente a menos 7 tercios. Pero queremos ahora conseguir la expresión decimal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es la división 7 entre 3. Entonces, dividimos 7 entre 3. Un número que multiplicado por 3 me dé 7 o se acerque a 7. En este caso tenemos el 2. 2 por 3, 6. Entonces, escribimos 6 y restamos 7 menos 6, eso nos da 1. Lo cual vemos que es menor que 3. Por tanto, tenemos que agregar un 0 y agregar el punto en el cociente. Entonces, ahora buscamos un número que multiplicado por 3 se acerque a 10 o me dé 10. En este caso, el 3. 3 por 3, 9. Colocamos 9 y restamos 10 menos 9 igual a 1. Vemos que el 3 se repite constantemente, lo cual es una expresión decimal periódica. Lo podemos expresar como menos 2.3 y le colocamos la línea horizontal o curva en la parte de arriba de la cifra 3. Ahora vamos con el 65%. Para expresar el 65% en una expresión decimal, lo que tenemos que hacer es dividir el 65 entre 100. En este caso, si dividimos 65 entre 100, el resultado que vamos a obtener va a ser 0.65. Ahora vamos a comparar estas expresiones y aprovechemos de graficarlas en la recta real. Tenemos 1/5, su expresión equivalente es 0.2. Menos 0.4 ya estaba como expresión decimal. Menos 2 1/3, su expresión equivalente es menos 2.3 y 65%, su equivalente sería 0.65. Vamos ahora a ordenar de menor a mayor las expresiones decimales. En este caso, menos 2.3 es menor que menos 0.4, menos 0.4 es menor que 0.2 y 0.2 es menor que 0.5. Grafiquemos y representemos ahora en la recta real. Menos 2.3. Eso quiere decir que nos vamos a la parte negativa. Ese número está entre el menos 3 y el menos 2. Ubicamos la mitad, que sería menos 2,5. Y como el número es menos 2,3, sería un poco antes de él. Ahora vamos con el menos 0.4. Menos 0.4 tenemos que ubicar, está entre menos 1 y 0. Ubicamos la mitad, que sería menos 0.5. Y nos sirve de referencia para saber que es un poco antes el número que sería menos 0.4.
Vamos con el 0.2. Bueno, ese número está entre 0 y 1. Entre 0 y 1 ubicamos la mitad, sería 0.5. Y en este caso, ese 0.2 está más cercano al 0. Por tanto, tenemos como referencia que podría estar un poquito aquí. 0.2. Ahora vamos con el 0.65. 0.65 ya tenemos allí marcada la referencia de 0.5, lo cual él se acerca a 0.7, podremos decir que es un poco más arriba de 0.5, algo más o menos como esto, 0.65. Luego que representamos todas estas expresiones decimales en la recta real, podemos compararlo y ya sabemos cuál es menor y cuál es mayor de nuestras expresiones originales que conseguimos. Los números racionales juegan un papel dado en un contexto de la vida real, tal y como es el Black Friday. En la fecha previa a Acción de Gracias, las grandes tiendas de Estados Unidos y Canadá realizan descuento de sus productos antes de que se acabe el año. Veamos el siguiente caso de la vida real. Andrés es dueño de una tienda de videojuegos. Él suele ofrecer descuentos a sus clientes por Black Friday. En esta ocasión, él quiere modificar los precios por esta temporada, al descontar 0.15 veces el precio original de cada producto de su tienda. ¿Qué debería escribir en sus anuncios publicitarios? Al leer esta situación, Andrés desea descontar 0.15 veces el precio original de los productos de la tienda. Como los descuentos se expresan en porcentaje, es necesario convertir la expresión decimal 0.15 a porcentaje. Si queremos convertir 0.15 a porcentaje, debemos multiplicar 0.15 por 100. Al hacer esa multiplicación, tenemos como resultado 15%. ¿Qué representa ese 15%? Bueno, imaginemos que tenemos 100 cuadros. Ese 15% representa solamente 15 cuadros de esos 100 que estamos hablando. Como hemos visto en la clase de hoy, un número racional se puede escribir de distintas maneras. Imaginemos que tenemos la expresión decimal 1.25. Ella se puede escribir en porcentaje como 125%. Si lo quisiéramos expresar como una fracción, sería 5 cuartos. En este caso, 5 cuartos es una fracción impropia, lo cual permite expresarlo como un número mixto. Si lo queremos expresar como un número mixto, sería 1 1/4. Si 125%, ¿qué representa? Si tenemos 100 cuadros, lo que estaríamos hablando es que agregaríamos 25 cuadros a esos 100 que tenemos. Estos conceptos se pueden aplicar en la vida cotidiana al representar el descuento de un producto o las partes de un todo. Todos estos números, incluyendo las expresiones decimales periódicas, pueden representarse en una recta real. Recuerden practicar con el material que disponemos para ustedes y planteen sus dudas por el chat. Nos vemos en la próxima clase y no olviden que las matemáticas son el lenguaje universal.